excelente domingo para todos. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo en la Argentina, en distintos países latinoamericanos. Un abrazo muy grande a los que están en Europa, en los Estados Unidos. Y cuánto anhelo de todo corazón que después de adorar al Señor podamos prestar mucha atención sobre la palabra que Dios quiere sembrar en nuestros corazones. Yo te pido en esta hora que prestes mucha atención porque Dios quiere llevarnos a un nivel de crecimiento en la vida espiritual donde podamos tomar decisiones fundamentales que agradan el corazón de Dios. Yo quiero invitarte a leer la Biblia en el libro de Daniel capítulo 6, y voy a leer un solo versículo de este capítulo. Daniel 6, versículo 10. Y dice así la palabra de Dios. Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Permíteme tener una palabra de oración. Señor, te ruego en esta hora que tu palabra aumente nuestra fe y nos desafíe a vivir una vida cristiana poderosa en ti. Que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste en cada una de nuestras vidas. Obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Usted sabe que yo conocí a un cristiano que era personal jerárquico de una empresa del Estado, una empresa estatal. Tenía 28 años de antigüedad. De pronto se encontró frente a un acto de corrupción. Resulta que era una gran oportunidad para obtener un dinero que básicamente también él lo necesitaba. Sus superiores y sus subalternos necesitaban que él firmara un papel. ¿Por qué? Porque la cadena de mando todos tenían que firmar. Si él firmaba este papel, tanto sus superiores como sus subalternos, juntamente con él, podían acceder a un dinero. Habían decidido que ese dinero lo iban a dividir proporcionalmente entre todos los que participaban. Pero él se negó, no quiso firmar, quiso ser fiel a sus convicciones cristianas, a sus convicciones y valores espirituales. Claro, injustamente su superior hizo que lo despidieran después de 28 años de servicio. Todo parecía un sufrimiento, una tragedia, una pérdida, gran preocupación. ¿Qué voy a hacer después de esta edad? ¿Qué otra empresa me va a querer tomar? Todo era duda, inseguridad. Pero la indemnización fue tan buena que él pudo poner su propia empresa y en la actualidad él gana 5 veces más por mes de lo que ganaba como empleado. Es decir, Dios premió la fidelidad a las convicciones de este hermano. ¿Sabe? Yo creo que hay momentos en la vida en donde tenemos que tomar la decisión de ser fieles a Dios, de jugarnos por aquello que creemos, por nuestras convicciones espirituales, aunque sepamos que podemos atravesar momentos difíciles o consecuencias difíciles de afrontar. Pero volvamos a la historia bíblica del libro de Daniel. El libro de Daniel capítulo 6 nos narra una historia pero muy interesante. Resulta que el rey Darío, rey de Persia, toma la decisión de organizar en forma administrativa todo su reino. Entonces puso 120 gobernadores regionales y 3 supervisores de estos gobernadores. Uno de esos supervisores era Daniel. Ahora, Daniel había ganado el corazón del rey Darío, al punto tal que el rey Darío quería ponerlo por encima de todos, aún por encima de los otros supervisores, como su mano derecha, como el supervisor general, el gerente general de todo su reino. Esto despertó la envidia, la bronca de estos 120 gobernadores y de los otros 2 supervisores generales que había allí. Entonces pensaron en tramar algo en contra de Daniel. Ahora, ¿qué es lo que tramaron? Dijeron, bueno, vamos a buscarle algún acto de corrupción, alguna negligencia. Claro, era político, un político destacado, imagínense. Tiene que haber algo como que pudiera ensuciar su trabajo, pudiera ensuciar su honestidad.
pero no encontraron absolutamente nada de qué acusarlo. Qué lindo, ¿verdad? Qué bueno sería que los políticos de nuestro país, los políticos de cualquier país latinoamericano, los políticos del mundo pudieran pasar por esta prueba, que traten de acusarlos de algo y que no encuentren ningún acto de corrupción ni ningún acto de negligencia. Esto es lo que pasaba con Daniel. Entonces, como no podían acusarlo por absolutamente nada relacionado a su trabajo, a su honestidad, dijeron, vamos a atacarlo a través de la fe, es decir, por el lado de la fe. Como sabían que Daniel 3 veces al día iba para su casa, su dormitorio, abría las ventanas que daban a Jerusalén y oraba y adoraba a Dios, dijeron lo siguiente, vamos a decirle al rey Darío que firme un decreto que por 30 días nadie de su región, nadie de su reinado puede adorar ni puede orar a su propio Dios ni a ningún otro rey. Y quien lo hiciera de esa manera tenía que caer en el foso de los leones. Y en realidad ese decreto tenía que ser firmado y sellado como ley de medos y persas. ¿Qué significa esto? Que una vez que el rey firmara ese decreto, si era en la ley de medos y persas, nadie, inclusive el propio rey, podía anular o abrogar esa ley. Tenía un cumplimiento estricto. Ahora, dice la palabra de Dios que cuando Daniel se enteró que el decreto había sido firmado, es decir, él no ignoraba lo que estaba pasando, se enteró de que el rey había firmado ese decreto como ley de medos y persas, se enteró que quien orara y quien adorara a su Dios por 30 días iba a ir al foso de los leones. Cuando se enteró del decreto, fue nuevamente para su casa, para su cuarto, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y adoró al Señor. ¿Qué significa esto? Que Daniel decidió ser fiel a sus convicciones espirituales. Daniel decidió ser fiel a Dios a pesar de las consecuencias graves que podía llegar a atravesar. Ahora la pregunta es, ¿qué alternativas u opciones rechazó Daniel por mantenerse fiel a Dios? Y esta es la gran enseñanza que yo quiero dejar para nuestras vidas. Usted y yo que queremos realmente ser fieles a Dios, fieles a nuestras convicciones, ¿qué tentaciones podemos llegar a enfrentar para que esa fidelidad se transforme en una derrota en nuestra vida? En primer lugar, quien decide ser fiel rechaza la conveniencia. Es decir, Daniel podía haber pensado, son solamente 30 días, no es mucho. Dejo de orar por esos 30 días y después regreso a mi vida de oración. En realidad esto es lo que me conviene. No sufro las penalidades, no sufro las consecuencias, no sufro el hecho de ir al foso de los leones. Por lo tanto, me conviene parar de orar por 30 días. Dios no se va a enojar seguramente porque yo no ore por 30 días. Pero mi querido, la fidelidad no funciona de esa manera. ¿Se es fiel 100% o no se es fiel? Es como el cristiano que les conté al comienzo. Él podría haber dicho, bueno, yo soy una persona, un cristiano honesto, pero en esta oportunidad firmo, me conviene, me hago de un dinero que me podría ayudar bastante y después vuelvo a ser honesto. O como ese cristiano que por allí dice, yo siempre digo la verdad, pero en esta oportunidad miento. ¿Por qué? Porque me conviene a salir airoso de esta situación y después vuelvo a decir la verdad. Pero la fidelidad no funciona de esta manera. El que es verdaderamente fiel y quien decide ser fiel a sus convicciones, ser fiel a Dios, rechaza la conveniencia momentánea. Usted sabe que en el tiempo del Imperio Romano, los que declaraban que eran cristianos eran torturados, eran perseguidos, eran enviados a las arenas donde el Imperio Romano asistía a esos actos de la arena donde peleaban los gladiadores, donde también eran lanzados los leones, y los cristianos los lanzaban allí con los leones para ser absolutamente destruidos y destrozados, mientras el pueblo que asistía a las arenas gritaba, se reía de esa situación. Ahora, salvo que ellos negaran su fe,
Si negaban su fe, no eran enviados allí a las arenas. O se los ponía en grandes estanques donde el agua les llegaba hasta el cuello. Y allí permanecían parados durante días sin comer. Pero había un momento determinado que el cuerpo no resistía más. Y cuando no resistían más, se hundían, se ahogaban. Salvo que ellos negaran su fe. Pero ¿sabe? Ni los que iban a la arena, ni los que estaban allí en los estanques de agua, habían decidido totalmente ser fieles a sus convicciones y preferían sufrir las consecuencias que negar su fe. Negar su fe significaba retroceder, negar su fe significaba pagar las consecuencias, pero ellos habían decidido ser fieles a Dios. ¿Saben? El cristiano que ha decidido ser fiel a Dios no busca sus conveniencias, sino que se mantiene firme en sus convicciones. En segundo lugar, quien decide ser fiel rechaza el ocultamiento, el ocultar sus valores, el ocultar sus principios. Daniel podría haber cerrado la ventana tranquilamente, se podía haber ido a orar a otro lugar. Esto era ocultar, pero cuando nos jugamos por Dios, cuando nos jugamos realmente por nuestras convicciones, no escondemos a Dios, no escondemos nuestra vida cristiana. No la escondemos en el trabajo, los que trabajan con nosotros saben que somos cristianos. No la escondemos en la escuela, no escondemos nuestra condición con los vecinos, no la escondemos en la calle. Declaramos abiertamente que somos cristianos, pero al mismo tiempo somos fieles a nuestras convicciones espirituales, más allá que el contexto sea un contexto duro y difícil. Yo conozco varias personas en Latinoamérica por los viajes que he tenido que hacer y conocido gente tremendamente fiel al Señor, a pesar de situaciones complejas que les tocaba vivir. Por ejemplo, conozco un coronel del ejército que cada mañana reúne su tropa en un país que no es cristiano evangélico, sino que son de la religión popular, de la religión católica, donde es muy complicado y más en el ámbito del ejército, y cada mañana reúne su tropa y les lee un salmo y ora por ellos. ¿Por qué? Porque él decidió no ocultar sus convicciones espirituales. ¿Sabes? Soy amigo de un sindicalista cristiano en otro país latinoamericano. Y en cada reunión de su equipo de trabajo, del sindicato, imagínense un ambiente duro, un ambiente pesado, pero en cada reunión, él antes de comenzar hace un devocional. Y en varias oportunidades les ha dicho que si él encuentra a alguien haciendo un acto de corrupción, no va a titubear en echarlo del trabajo. Vamos a adorar a Dios con nuestro trabajo, les dice a sus compañeros que no son cristianos. Pero él se mantiene firme en sus convicciones en un ámbito muy difícil y muy duro. ¿Sabe? Estando en el Paraguay, viendo la televisión, veo a un político cristiano con quien yo había estado charlando y compartiendo y hablando un día antes. Pero en esa entrevista que le hicieron con relación a la situación del Paraguay, lo escucho decir y lo veo decir: Paraguay necesita volver a Dios a través de Jesucristo. ¡Wow!, dije yo. En un ambiente tan complejo y tan difícil como la política, donde que se atreve a no ocultar sus verdaderas convicciones. ¿Y qué decir de nuestro propio país, en Argentina? Esta política que está surgiendo, fiel cristiana como Cynthia Houghton, en quien yo quiero dar testimonio en esta hora. En cada entrevista televisiva, en cada oportunidad que tiene, habla de los valores cristianos. No esconde su fe, habla de la importancia de los valores de Jesucristo y se declara cristiana y habla, y de hecho el partido que representa es Más Valores. Le preguntaron ¿qué valores? Valores cristianos. Eso es no ocultar la fe. ¿Por qué? Porque ha decidido ser fiel a sus convicciones y fiel a Dios. ¿Sabe? Estando en una oportunidad allí en el Brasil, veo una entrevista televisiva donde estaba una modelo muy famosa del Brasil, entrevistada por una conductora también muy famosa.
Y de pronto le están haciendo las preguntas y esta modelo famosísima comienza a dar testimonio de su vida. Y habla de cómo logró la fama y habla de la cantidad de hombres con los cuales estuvo. Habla también de dinero que había logrado, pero que todas estas cosas, contaba ella, la fueron llevando a la droga y prácticamente estaba con muchos deseos de suicidarse porque tenía un tremendo vacío en su interior. Y de pronto dice, pero conocí una persona que me cambió la vida y yo la amo con todo mi corazón. Y toda la audiencia y la otra conductora se quedó esperando a ver quién es este galán, quién es este hombre, quién es este empresario, quién es este político que le cambió la vida a esta modelo tan famosa y tan conocida. Y de pronto, después de hacer ese silencio que generó una expectativa, dijo, y el nombre de esta persona es Jesús. Jesús me salvó, Jesús me cambió la vida. Y miró a la conductora y le dijo, y vos también necesitas a este Jesús. ¡Wow! No ocultó su fe, estaba delante de millones de espectadores en la televisión y habló de sus convicciones, habló de Jesucristo. ¿Sabe? Hace tiempo atrás la FIFA, la entidad más importante que hay y la más influyente que hay con relación al fútbol, prohibió que los jugadores cristianos debajo de su camiseta deportiva tuvieran otra camiseta que cada vez que hacían un gol o alguna entrevista mostraran allí en la cancha versículos bíblicos o frases espirituales como lo hacía Kaká, el jugador brasilero, y tantos otros jugadores cristianos en el mundo. Lo prohibió, pero ellos se mantuvieron firmes. ¿Y qué decir de estos últimos Juegos Olímpicos en Tokio 2020? Era maravilloso, mi querido, ver a atletas, a deportistas, tantos atletas cristianos, tantos atletas de Cristo, dando testimonio de Jesús, donde millones de distintas partes del mundo estuvieron siguiendo allí los Juegos Olímpicos, y algunos con sus medallas de oro, medallas de bronce, medallas de plata. Muchos deportistas cristianos hablaron de su fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque quien decide ser fiel no esconde a Cristo, no esconde sus propias convicciones espirituales. Y en tercer lugar, quien decide ser fiel rechaza el disimular sus convicciones, disimular su vida cristiana. ¿Sabe? Daniel podría haber disimulado, podría haber mantenido la ventana abierta y fingir que no estaba orando, o irse a orar a otro lugar, o simplemente orar con el pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué tenía que estar mostrando esta hora? Podía orar con el pensamiento, era una manera de disimular. Pero Daniel no quiso disimular. Daniel lo hizo como siempre lo hacía. ¿Por qué? Porque él es fiel a sus convicciones. ¿Saben? Estando también en otra oportunidad en Brasil, pasó una noticia tremenda que revolucionó el Brasil entero y también a muchos países en el mundo. Y es que la hija de Silvio Santos se lo considera el zar de la televisión. Un hombre que tenía un origen muy pobre, pero llegó a tener un canal de televisión allí en el Brasil y un canal pero muy popular. De pronto secuestraron su hija, y su hija una fiel cristiana. De hecho, él decía, yo no, dice, pero mi hija es como una pastorcita, decía allí en televisión. Y yo estaba viendo este programa. ¿Por qué estaba viendo esa noticia más que programa? ¿Por qué lo estaba viendo? Porque la habían liberado. Sus secuestradores habían liberado a su hija. ¿Por qué la liberaron? Porque ella, desde el momento que la secuestraron, comenzó a predicarles a sus secuestradores, predicarles de Jesucristo, de la vida cristiana, del perdón de Dios, que ella los perdonaba y que Dios los iba a perdonar si se arrepentían, y los evangelizaba a sus secuestradores. Los secuestradores no lograron resistir tanta influencia y tanto poder espiritual que decidieron liberarla. Y ahí estaban el papá, Silvio Santos, su hija, en un balcón, y más de 60 periodistas del mundo entero haciéndole preguntas. Y de pronto esta muchacha cristiana, que no disimuló absolutamente nada, dijo, el que me salvó fue el Señor Jesucristo. El poder del Espíritu Santo estuvo conmigo. Y este Jesucristo que a mí me transformó la vida y que va a transformar la vida de mi papá, dijo ella allí en directo.
también ustedes lo necesitan. Imagínense, 60 periodistas del mundo entero recibiendo un mensaje poderoso de arrepentimiento de parte de esta cristiana. ¿Por qué? Porque no disimuló sus convicciones espirituales. Porque quien decide ser fiel, en realidad no disimula sus convicciones. Ahora, ¿cómo termina la historia de Daniel? ¿Sabe? Dios recompensó la fidelidad de Daniel. Aunque la situación era compleja, difícil, imagínense, en el foso de los leones para ser destruido y destrozado, Dios recompensó milagrosamente, sobrenaturalmente, recompensó la fidelidad de Daniel. ¿De qué manera? Primero lo protegió de los leones. Los leones. ¿Por qué? Porque cuando el rey Darío va a la mañana siguiente muy apesadumbrado, porque realmente lo quería mucho a Daniel, le dijo: Daniel, ¿estás bien? Y Daniel le responde del foso: estoy muy bien. ¿Por qué? Porque mi Dios envió un ángel que le tapó, le cerró la boca de los leones. ¡Wow! ¡Qué tremenda fidelidad también de Dios para con Daniel! ¿Qué significa esto, mi querido? Que si vas a ser fiel a tus convicciones espirituales en cualquier circunstancia, por más que pueda traerte consecuencias negativas, se pueden levantar leones que busquen destruir tu fe, destruir tu vida, Dios te va a librar. Dios va a intervenir, no va a permitir que te desgarren, no va a permitir que te destruyan, no va a permitir bajo ningún punto de vista, va a permitir que leones hambrientos destrocen tu vida o destrocen tu fe. Dios interviene en tu historia. Pero en segundo lugar, Daniel derrotó a aquellos que lo acusaron también, porque cuando el rey se enteró de que Daniel estaba bien y que Dios había obrado, mandó a llamar a todos estos gobernadores y todas sus familias y ordenó que los lanzaran al foso de los leones. ¿Y sabe qué aconteció? No lograban caer y los leones destrozaban y despedazaban esas vidas. ¿Por qué? Porque Dios hizo que sus acusadores fueran derrotados. Los que se levanten en tu contra, aquellos que te pongan en consecuencias terribles por tener convicciones espirituales, serán derrotados. Derrotados en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, otra de las consecuencias es que con el testimonio de fidelidad a Dios de parte de Daniel, muchos en el reino del imperio persa adoraron a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el rey, al ver que Dios había salvado a Daniel, firmó un nuevo decreto para todo su reino, el reino de Persia. ¿Y qué decía este decreto? Presten mucha atención. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. ¡Qué tremendo! El rey Darío haciendo un decreto, siendo él pagano, pero haciendo un decreto, dando testimonio del Dios de Daniel. ¿Sabe por qué? Gracias a la fidelidad de Daniel. Tu fidelidad va a ser recompensada. El Señor va a cerrar la boca de los leones que quieren destruirte. Vas a derrotar a aquellos que se han levantado en tu contra, tratando de que tengas consecuencias terribles por tu fe. Pero al mismo tiempo, tu fidelidad va a hacer que muchas personas conozcan al Dios verdadero y quieran seguir a Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida. Tu testimonio va a ser tan impactante por tu fidelidad que los frutos serán abundantes. Mi querido, mi querida, el mensaje de hoy es un mensaje de desafío. Decide ser fiel. La fidelidad a Dios es una decisión en cada momento, en cada circunstancia. Decide ser fiel al Señor. En realidad, yo te diría que no lo hagas en función de tus conveniencias, porque quien decide ser fiel
no se adapta a sus conveniencias, es fiel constantemente al Señor. No ocultes nunca al Señor, seguí siendo fiel a Él, a tus convicciones, a compartir lo que crees, no importa en el contexto donde estás, nunca ocultes al Señor. Y no disimules, viví de frente la vida cristiana, que sea un honor y una honra para ti. Me permite en esta hora orar y pedir que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza tal para que podamos vivir con valentía nuestra decisión de ser fieles a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra, que es un desafío para nuestra vida, sea una palabra que se arraigue en cada corazón y que traiga mucho fruto. Te quiero dar gloria y te quiero dar la honra a ti y solamente a ti. Obra, Señor, en el poder de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en un instante más yo quiero animarle que usted vaya y que prepare un poquitito de vino o jugo de uva, un pedacito de pan, porque en instantes vamos a participar y celebrar la cena del Señor. Nos vemos en instantes. Preparémonos en esta hora para celebrar uno de los momentos más lindos e impactantes en la vida de la iglesia, que es la cena del Señor. Dice la palabra de Dios: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. En esta hora vamos a participar del pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Este cuerpo que fue azotado, por sus llagas hemos sido curados, dice la palabra de Dios. Él llevó el castigo de nuestra paz y también nuestras rebeliones. Cuando usted participe en esta hora del pan, deje que el poder vigente de la cruz realmente invada su corazón. Participamos del pan. Señor, obra en esta hora, en cada vida. Sana a los que están enfermos, te ruego. Inunda de paz los corazones atribulados y quita toda rebeldía y rebelión de nuestro ser para que podamos honrarte con un corazón noble y sincero. En el nombre de Jesús. Amén. Y luego del pan, tomó la copa de vino. Este es el nuevo pacto en mi sangre, es decir, un pacto entre Dios y cada uno de nosotros. Cada promesa de Dios que está pactada con usted y conmigo, Dios la va a cumplir. Ahora, yo tengo que cumplir mi parte del pacto, que es obedecer al Señor. Su sangre fue derramada para perdonarnos, para limpiarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Participamos en esta hora del vino. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz. Recibimos el perdón de nuestros pecados y la vida plena y abundante que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice la palabra: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cristo va a regresar. Cristo vendrá a otra vez a buscar a su iglesia y presentársela sin mancha y sin arruga delante de su trono. Por eso, cuando Cristo venga, yo me voy con Él. Usted se va con Él si tiene a Cristo en su corazón. Ahora, antes de finalizar, permítame compartir rápidamente algunos anuncios que son importantísimos para el desarrollo de la vida de la iglesia. Cada miércoles a las 20 horas por Zoom, en directo, en vivo, estamos en nuestro culto de milagros. Oramos por nuestras necesidades. Tenemos una palabra de parte del Señor para aumentar nuestra fe, pero al mismo tiempo es el mes de la familia. Todo problema familiar, toda circunstancia familiar que usted puede estar atravesando, escríbanos al WhatsApp de la iglesia para que podamos estar intercediendo y orando por usted. En segundo lugar, el sábado 18 de septiembre tenemos la Feria Americana.
desde las 11 de la mañana hasta las 17 horas. Si usted conoce gente que necesita de esta bendición, avísele por favor en Avenida San Martín 3100 desde las 11 hasta las 17 horas. Y el 25, sábado 25 de septiembre, vamos a tener el Impactando Familia, que es justamente cuando le entregamos a muchas familias, especialmente del barrio allí que están pasando por necesidad, alimentos no perecederos, demostrando el amor de Dios. Por eso, mi querido, en esta hora vamos a estar viviendo una vida plena, una vida abundante, sirviendo al Señor. Permítame en esta hora bendecirle en este tiempo. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con este precioso pueblo, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo grande a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la pantalla. Dios les bendiga.